Bienvenido a este video en el cual te explicaré de qué va el polimorfismo. Recuerda que el polimorfismo es el cuarto pilar que gobierna el paradigma orientado a objetos y por eso es muy importante comprenderlo. Te adelanto lo siguiente. Un polimorfismo sí o sí se tiene que dar cuando hay una herencia. O sea, uno no puede justificar un polimorfismo si es que no está aplicando la herencia. Son dos pilares que van muy de la mano, tienen muchísima relación. Eso quiere decir que si yo armo una familia de clases, es porque como consecuencia voy a aplicar el polimorfismo. Dicho eso, vamos a pasar a la pizarra para poder detallar justamente de qué va el polimorfismo. Bien, ya me encuentro acá en la pizarra y vamos a explicar primero el concepto de polimorfismo. Morfismo o polimorfismo en todo caso viene del hecho de que una clase, una subclase, al momento que hereda un método, lo puede implementar de n maneras. ¿Eso qué quiere decir? Que en la clase padre uno puede tener un método, pero ese método será implementado de diversas formas por cada una de las clases hijas que hereda de esa clase padre. Por eso es muy importante que para aplicar polimorfismo, primero tenemos que asegurar que hay una herencia. Y como te comentaba en el video anterior, para asegurar que haya una herencia, no solamente es que identifiques que las clases tengan atributos comunes, sino que esas clases tengan relación entre sí para formar esa familia. Acá tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender esa definición. Vamos a pasar primero con este ejemplo de figura. Y en el caso de una figura, por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de figuras. Tenemos un rectángulo, tenemos un círculo y tenemos un triángulo. Lo primero que tenemos que identificar es si estas clases formarían una familia, una jerarquía. En ese caso sí formarían porque los tres que tienen en común, que son figuras geométricas. Por lo tanto, se puede armar una herencia. Ese es el primer paso para llegar al polimorfismo. El segundo paso es que en la clase padre, como por ejemplo en esta clase, que viene a ser la clase figura, tenemos un método que se llama calcular área. Ese método será heredado por cada una de las clases hijas, o sea, será heredado por la clase rectángulo, será heredado por la clase círculo y también será heredado por la clase triángulo. De tal manera que al momento que ellos heredan, cada uno de ellos, el método calcula área, lo implementará a su manera. A eso es el polimorfismo. Ahí ya estamos aplicando el polimorfismo. En resumen, el polimorfismo lo que trata de hacer es que cuando las clases hijas heredan un método de la clase padre, lo implementan de n formas. Acuérdate, polimorfismo, n maneras o n formas en las cuales un método puede ser implementado de muchas formas por cada una de las clases hijas. ¿De qué dependerá? En este caso, por ejemplo, va a depender del tipo de área que cada uno o cada figura geométrica tendrá. Calcular el área, por ejemplo, de un rectángulo es muy distinto a calcular del círculo y calcular del triángulo. Pero finalmente el método es el mismo, calcular área. Lo que varía es la forma de la implementación de estos métodos. Polimorfismo. Ahí estás aplicando el polimorfismo. Segundo ejemplo. Tenemos el contexto de tener piezas de ajedrez y tenemos peón, alfil y torre. ¿Qué es lo que tienen en común estos elementos? Es que son piezas de ajedrez.
bajo un contexto de tener un juego de ajedrez. ¿Cuál es el método que tienen en común estos tres elementos? ¿Cuál es el método que tienen en común? El método que tienen en común es mover. Entonces, ese método mover se encuentra en la clase padre. Pero al momento de realizar la herencia, la clase peón hereda el método, pero él implementará de acuerdo a sus reglas ese método mover. Porque mover una pieza tipo peón es muy distinto a mover una pieza tipo alfil. Cada una de estas piezas tiene diferentes reglas de movimiento. Las reglas son las que cambian. Sin embargo, la acción es la misma. ¿Cuál es la acción? Mover. Por lo tanto, ahí, una vez más, también se está aplicando el polimorfismo. El método mover se hereda en las tres clases, pero se está implementando de distintas maneras de acuerdo a las reglas del juego que tiene para mover un peón, para mover un alfil y para mover una torre. Entonces, en resumen, es muy importante recordar lo siguiente, que para que tú generes una herencia, no solamente basta con que las clases tengan atributos y métodos comunes, no es suficiente, sino que el siguiente punto, tú tienes que saber si estas clases tienen alguna similitud o tienen alguna afinidad, como los casos que vimos. Auto, avión son vehículos de transporte. Rectángulo, triángulo y círculo son figuras geométricas. Alumno, docente y administrativo son personas. Peón, alfil y torre son piezas de ajedrez. Entonces sí justifica de tener una herencia. Siguiente punto. Si tú implementas una herencia, como consecuencia tienes que implementar o aplicar el polimorfismo. El polimorfismo, recuerda que es, nuevamente te lo hago acordar y con esto cierro el video, un método de la clase padre se implementa de n maneras en cada una de las clases hijas. Una vez que hemos visto y revisado estos conceptos, en el siguiente video vamos a aplicarlos para que nos quede un poco más claro en dos ejercicios. Vamos a utilizar como lenguaje de programación Visual C++, utilizaremos vectores, de tal manera que podamos aterrizar estos conceptos ya a nivel de código. Así que te espero en ese video. Muchas gracias.